La coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste radicó en noviembre del 2012 una querella ante la Oficina de Gerencia de Permisos contra la empresa privada Colonial Parking. En aquel entonces el organismo denunció la primera de 2 extracciones o movimientos de terreno realizados de forma ilegal en esta reserva natural. Hoy día el caso aún no se ha resuelto. Y para analizar a fondo esta controversia nos acompaña Luis Jorge Rivera, quien es portavoz de la coalición. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Esta remoción se dio en el 2012, hace 4 años, 5 años. Vamos ya para 4 años. La coalición obtuvo conocimiento de esa actividad en noviembre de 2012. Radicamos una querella en ese entonces denunciando esa acción, ya que iba en violación de la ley que establece la política pública de conservación, preservación y restauración del área del corredor ecológico del noreste. No fue hasta 2 años después, nuevamente ante denuncias que hicimos ante la prensa y la opinión pública, que finalmente OCPE tomó acción al respecto, ya que se emitió un permiso ilegal y ese permiso ilegal, incluso las condiciones que establecía el dueño del terreno, las violentó. Ya la Oficina de Gerencia de Permisos impuso una multa, está siendo impugnada en los tribunales por la compañía Colonial Parking. En esencia, esto es un terreno que le pertenece a esta compañía desde antes de que el corredor ecológico fuera designado como tal. Es correcto, es correcto. ¿Y qué hay allí, en ese terreno? Hay unas áreas verdes, tienen alguna vegetación, otras pues, han sido impactadas desde el pasado al haberse utilizado relleno, gravilla principalmente, para ser utilizado como un área de estacionamiento provisional para el Hotel Conquistador. ¿De cuánto espacio de terreno estamos hablando? Debe ser de aproximadamente 5 cuerdas de extensión toda la propiedad. Sin embargo, el área que fue impactada pues es mucho menor. ¿De qué forma específicamente fue impactada? Bueno, han ocurrido 2 acciones en violación a lo que establece la ley. La primera, como señalé, tuvimos conocimiento en noviembre de 2012. Se hizo una extracción a modo de cantera de más de 20 pies de profundidad. Luego que hicimos la denuncia, al cabo, como señalé, de 2 años, las agencias de gobierno fueron a hacer una inspección y se dan cuenta que ocurrió otra segunda violación. En esta ocasión, maquinaria fue utilizada para mover terreno y depositarlo en contra de una quebrada que eventualmente desemboca a la laguna Aguas Prietas dentro del corredor. Y la controversia es que él tenía permiso para hacer algún tipo de extracción o no podía tener ningún tipo de permiso y cualquier permiso que hubiese otorgado el gobierno era ilegal porque estamos hablando de una zona protegida. Si la Oficina de Gerencia y Permiso otorgó un permiso, por lo tal el mismo es ilegal, pero esta agencia llegó a la conclusión que fue inducida a error a propósito para que se le otorgara ese permiso, ya que al momento de emitirlo ya estaba la ley del corredor y de acuerdo a los documentos que hemos podido inspeccionar, el proponente ubicó la acción de extracción en otro lugar que no era esa propiedad. ¿Se mintió? Según las autoridades, eso es así. Al punto que ya te hay un referido al Departamento de Justicia por dolo, que es un delito, según tengo entendido, criminal, de inducir a propósito a una agencia de gobierno para emitir un permiso bajo un esquema de fraude. En lo que es el corredor tenemos distintos terrenos que son privados. Hay un espacio de tiempo en el que todavía siguen esos terrenos en manos privadas, ¿no? Es correcto. Es como un limbo en términos de lo que esos titulares pueden hacer con esos terrenos en lo que el Estado decide si va a expropiar o no. Bueno, como tal... En cuanto a la protección del recurso como tal. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene el deber en ley, mediante la ley del corredor, de estar a cargo del manejo o administración de todos los terrenos del corredor. Aunque estén en manos privadas. Incluyendo los privados. Y ciertamente el gobierno tampoco puede tomar una acción abusiva de congelar esos terrenos permanentemente. Por eso es que la ley obliga al gobierno de Puerto Rico a adquirir esos terrenos mediante expropiación. Pero en lo que ocurre a la expropiación, las personas que tienen esos terrenos que están contenidos en lo que es el corredor ecológico no pueden hacer nada básicamente con ellos. Ninguna actividad que pueda poner en peligro la integridad natural de los recursos naturales en ese lugar. Eso incluye la extracción de terreno, obviamente. Por supuesto. ¿Cuándo se va a ver esta vista finalmente? Porque se suspendió, la representación legal no pidió la suspensión de esta vista que se dio a efecto en los pasados días. Está pautada una vista ocular para el 24 de febrero en los terrenos donde ocurrieron estas violaciones. Y de ahí pues esperamos que finalmente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tome una determinación final después de, como señalé, hace 4 años prácticamente que ocurrieron estas violaciones. Gracias por estar con nosotros, estaremos pendientes.